Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo segundo de Pascua, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Juan, capítulo 20, de los versículos 19 al 31. Aquí nuestro Señor Jesucristo se aparece una vez más a los discípulos para probar su fe, especialmente en la persona del apóstol Tomás. El Evangelio dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor, pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo: la paz con ustedes. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, atrae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Este Evangelio eh, de la resurrección del Señor, de una presencia del Señor especial, tiene varios aspectos que vamos a comentar. Algunos de ellos nos vamos a detener para ver la grandeza de esta resurrección del Señor y el beneficio que nos trae a nosotros. Para terminar el comentario, vamos a dar gracias juntos, como siempre hacemos, rezando juntos un salmo, dando gracias al Señor. Vamos a la primera parte, ¿no? Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, cuando Jesús recién había resucitado, nosotros lo recordamos ese día, la semana pasada, ¿sí? Estando cerradas las puertas. Fíjense que los discípulos habían cerrado las puertas por miedo. Claro, como los judíos habían mandado a matar a nuestro Señor Jesucristo, podían hacer lo mismo con sus discípulos. Entonces, los discípulos todavía con poca fe, esto mostrando la fe. Fíjense que esto va a pasar durante todo este tiempo hasta que Jesús asciende a los cielos, como nos va a decir Lucas tanto en el Evangelio
como en los Hechos de los Apóstoles, en ese tiempo Jesús se dedica a fortalecer la fe de los discípulos y, ¿por qué no?, fortaleciendo la fe nuestra. Entonces, esto, estando cerradas por miedo, ¿no? Este es el signo de la poca fe que todavía tenían los discípulos, ¿m? Y sin duda, naturalmente, por miedo a que los judíos los mandasen a matar de manos del imperio romano, ¿no? Entonces, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos estaban cerradas y al estar cerradas Jesús por primera vez entra con las puertas cerradas, ¿sí? Eh, Mostrando primero que está con vida, después la divinidad que pueda atravesar cualquier puerta por más que esté cerrada y puede atravesar cualquier corazón por más que esté cerrado. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo esto que es que tanto esperamos diariamente y que es un don espiritual. Fíjense que los dones que va a ir nombrando nuestro Señor Jesucristo, que nos va a ir dando, son todos espirituales. No necesariamente se va a dar la paz en el mundo, porque de hecho lo vemos, las guerras siguen existiendo y en muchos lugares del mundo, pero Jesús nos da esa paz que es esa paz interior. La paz con ustedes. Este saludo es un saludo hebreo, ¿no?, que ya existía desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús lo usa con los discípulos, pero no solamente un saludo, sino que quiere darles más que un saludo, sino la gracia que se haga presente en el corazón de los discípulos, dándole la paz. Y entonces le dice, la paz con ustedes. Fíjense que, dicho esto, esto lo voy a corroborar, el hecho de que no es solamente una palabra, te doy la paz, es un saludo, sino que precisamente Dios va a infundir en los corazones de los apóstoles y de los discípulos la paz como un don. Fíjense, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Jesús mantiene, incluso después de la ascensión, los signos de aquella presencia real en la cruz. O sea, no solamente la presencia real, sino la causa por la cual nosotros podemos ir al cielo, que es el hecho de que Jesús, nacido de una mujer, como dice San Pablo, nacido bajo la ley, vino a rescatar a aquellos que estaban bajo la ley, que eran los judíos, pero no solamente a los que estaban bajo la ley judaica de Moisés, o la segunda ley que es la del Deuteronomio, sino a todos, judíos y gentiles. O sea, pero Jesús vino para recibir la bendición del Padre porque Él era justo y así renovar la alianza que Dios había hecho desde Adán hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, sellando con la muerte en la cruz una nueva, pero también eterna alianza. Ya no va a haber otra más. Sellando eso, muestra los signos de esa entrega de cargar las maldiciones, los pecados del pasado, del presente y del futuro, cargando sobre sí, haciéndose un gusano, no un hombre, como dice Isaías, ¿sí? Carga con todos nuestros pecados, pero al ser Dios, se da la vida, resucita, y con esto el Padre lo glorifica y él glorifica al Padre y está sentado a la derecha del Padre. Entonces,
con esta fuerza de la alianza renovada por nuestro Señor Jesucristo, nos vienen todos los dones que Jesús nos va a dar, no solamente con un saludo, sino con un don, en el caso de la paz con ustedes. Y entonces mostró, soy yo, Jesús, el que entregó la vida por ustedes, como Él les había dicho. Al tercer día resucitó. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Se alegraron no solamente de verlo, de estar con Él, sino del hecho de que tenía vida, que había resucitado como se lo había dicho. Fíjense que todo esto que estamos hablando, ¿qué es lo que fortalece nuestra fe? ¿Qué es lo que fortalece nuestra fe? ¿Sí? Lo que fortalece nuestra fe es el hecho histórico. El hecho histórico. Esto realmente sucedió. Realmente Jesucristo entregó su vida por los pecados del mundo y realmente Jesucristo se dio la vida después de haber muerto, ¿sí? Porque es Dios. ¿Mm? Esto nos fortalece la fe. ¿De qué modo? ¿De qué modo? De que debemos creer que Jesús ha venido a salvarnos y tiene el poder de darnos la vida eterna si creemos en Él. Es importante que esto fortalezca nuestra fe. Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Y paralelamente los envía. Todo cristiano, por el hecho de haber sido testigo a través de la fe nosotros de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la misión de ir a proclamar al mundo que Jesús quiere salvar a todos. Y entonces, como el Padre me envió a Jesús para salvar, nosotros también con la gracia de Dios somos enviados. Recibimos la paz que aumenta nuestra fe porque Jesús está presente y recibimos el envío de ir a anunciar la buena noticia de que Jesucristo realmente ha resucitado para nuestra salvación. ¿Mm? Dicho esto, fíjense, usa aquí este verbo sopló. ¿eh? Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo como una anticipación de lo que va a venir 50 días después, que es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Tú sabes, este verbo que es muy fuerte en el Antiguo Testamento, sopló. Sopló también cuando Dios crea a Adán, o a Adán le da la vida en el Génesis capítulo 2, versículo 7. También Dios sopló sobre Abraham y tuvo vida. Esto quiero un poco hacer fuerza. También Elías cuando resucita un niño, digamos, un joven, resucita un joven, lo pueden buscar en 1 Reyes capítulo 17, versículo 21, cuando resucita, Elías también sopla sobre el niño y le da la vida. Entonces, otra vez, primero la paz espiritual que nos da la tranquilidad, ahora el Espíritu Santo que también entra en nuestros corazones, ¿para qué? Para darnos la vida. Sí, en el caso de Adán le dio la vida a este mundo, en el caso del niño que resucitó Elías también, ¿sí? Pero en nuestro caso nos da una nueva vida eterna. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que, como dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 14, ¿sí? Estará con ustedes, el Paráclito, el compañero, y os enseñará todo. Entonces, todas fuertes regalos de Dios que piden la fe de parte nuestra.
A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes los retengan les quedan retenidos. Y aquí la iglesia también sostiene sobre este don que Jesús le da a los apóstoles y a sus sucesores, el sacramento de la reconciliación y la misericordia de Dios. Jesús, otra vez, en un signo de amor y de misericordia, nos perdona, quiere perdonar. ¿eh? Nosotros muchas veces caemos, pero Él quiere perdonar. Apoyémonos en eso, no en el hecho de que hemos caído muchas veces, sino en el hecho de que Dios quiere perdonar. Dios en su misericordia, en este día de misericordia, quiere perdonar. ¿eh? Todas las veces, todas las veces. Entonces, apoyémonos más que en el hecho de que somos pecadores, apoyémonos más en la fuerza de Dios, en el Espíritu Santo que está presente, en la paz que Dios quiere poner en nuestros corazones, en el perdón, en la reconciliación que quiere Dios con nosotros. Y ahora Tomás entra. Para más fortalecer la fe de nuestros corazones. Fíjense, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba cuando Jesús les había dado la paz y todo eso. Entonces pasó una semana, a la semana, que es lo que estamos celebrando hoy día. Los otros discípulos decían, hemos visto al Señor, estaban contentísimos, pero él le contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Claro, él quería ver la evidencia de que el mismo Jesús, lo que hemos dicho anteriormente, que murió en la cruz, ¿sí? Es el mismo que ahora se ha dado vida y está resucitado. 8 días después, o sea, 8 días después de, del primer domingo, o sea, hoy día, ¿sí? Se aparece Jesús del mismo modo, atravesando la pared, atravesando la puerta que estaba cerrada. Fíjense, estaban otra vez sus discípulos y esta vez estaba Tomás. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y le dijo, la paz con ustedes, otra vez, 3 veces. Jesús se hace presente y derrama y sopla el Espíritu Santo con una presencia sacramental. ¿Qué quiere decir? Jesús se hace presente, está, y nos da el don realmente del Espíritu Santo, o la paz, o el perdón de los pecados, eficientemente, o sea, realmente pasa. Y por eso digo sacramentalmente, porque el sacramento, ¿sí?, de la Eucaristía, cuando recibimos a Jesús, realmente perdona, realmente nos da la paz, realmente nos da el Espíritu Santo. Fíjense la fuerza de esto, si nosotros creemos, eso es lo que pide. Fíjense lo que le pide a Tomás, la paz con ustedes. Luego dice a Tomás directamente Jesús, mostrándole, yo ya sé lo que hay en tu corazón. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Hagámoslo eso con el Jesús que vive en nuestros corazones. Y Jesús le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Lo que decíamos al principio del comentario. Jesús quiere fortalecer la fe de los discípulos y nuestra fe con este hecho histórico. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Reconoce a Jesús como Dios, como Señor, Kyrios, y como Theos, Dios. ¿Sí?
que todas las veces, muchas veces cuando recibimos la Eucaristía, nosotros también le decimos, Señor mío, Dios mío, haciendo un acto de fe, ¿eh? Fortaleciendo nuestra fe. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos, y este mensaje es para nosotros, dichosos los que no han visto y han creído. ¿Mm? Jesús está presente en nuestros corazones y lo vemos con la fuerza de nuestra fe. Hermoso evangelio. Terminando, Jesús realizó en presencia de los discípulos mucho más signos, ¿no? Que no están escritos en el libro, dice Juan. Pero basta con esto. Y es muchísimo ya lo que el Señor nos ha hecho con este evangelio que debemos enamorarnos, ¿no? Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, es el Mesías esperado, el Hijo de Dios, o sea que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y para que creyendo tengan vida, otra vez, otro don, ¿no? La vida eterna en su nombre. O sea, creyendo en Jesús, vamos a tener la vida eterna. Para terminar, eh, vamos a rezar todos juntos. Primero, para que nos fortalezca Dios esta fe en la resurrección, en que Jesús puede darnos la paz interior que muchas veces nos falta. Que Jesús nos puede dar el Espíritu Santo que nos enseña todo y que siempre está con nosotros. Y que nos da el amor. Que nos puede dar la vida, no solamente la vida en esta tierra, sino la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer. Recemos juntos pidiendo estas gracias y dando gracias al Señor porque nos ha dado tantos dones. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Que el Señor resucitado permanezca en el corazón de ustedes y bueno, nos vemos en el próximo comentario bíblico. Felices Pascuas.